Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior. Saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2015. El programa es el número 1113. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Hablando del libro de Eckhart Tolle, ¿han oído ustedes la expresión el cuerpo del dolor? ¿Qué es eso de tengo un dolor en el alma? ¿Dónde queda el alma y cuál será ese dolor? Escuchen. En su mayor parte nuestro proceso de pensamiento es involuntario, automático y repetitivo. No es más que una especie de estática mental que no cumple ningún propósito real. Estrictamente hablando, no pensamos, el pensamiento es algo que sucede. Cuando decimos yo pienso, está implícita la voluntad. Implica que tenemos voz en el asunto, que podemos escoger. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no sucede así. La afirmación yo pienso, como dijo el señor Renato, busquen, es tan falsa como la que yo digiero, yo hago metabolismo, yo circulo mi sangre, de circulación, no de... La digestión sucede, la digestión sucede, el metabolismo sucede, la circulación sucede, el pensamiento sucede. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a merced de esa voz, lo cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento, es decir, por la mente. Y puesto que la mente está condicionada por el pasado, empuja a la persona a revivir el pasado una y otra vez. En Oriente utilizan la palabra karma para describir ese fenómeno. Claro está que no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos, dejaríamos de estar poseídos porque la posesión ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos, es decir, cuando nos convertimos en ella. Durante miles de años, la humanidad se ha dejado poseer cada vez más de la mente, sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser. Igual que el ego tampoco soy yo. Fue a través de la identificación completa con la mente que surgió un falso sentido del ser, el ego. La densidad del ego depende de nuestro grado, el de nuestra conciencia, de identificación con la mente y el pensamiento. El pensamiento es apenas un aspecto minúsculo de la totalidad de la conciencia, la totalidad de lo que somos. El grado de identificación con la mente varía de persona a persona. Algunas personas disfrutan de periodos de libertad, por cortos que ellos sean, y la paz, la alegría y el gusto por la vida que experimentan en esos momentos hacen que valga la pena vivir. Son también los momentos en los cuales afloran la creatividad, el amor, la compasión. Otras personas permanecen atrapadas en el estado egotista. Viven separadas de sí mismas, de los demás, del mundo que los rodea. Reflejan la tensión en su rostro, en su ceño fruncido o en la expresión ausente o fija de su mirada. El pensamiento absorbe la mayor parte de su atención, de tal manera que no ven ni oyen realmente a los demás. No están presentes en ninguna situación porque su atención está en el pasado o en el futuro, los cuales obviamente existen solo en la mente con formas de pensamiento, o se relacionan con los demás a través de algún tipo de personaje al cual representan, de manera que no son ellas mismas. La mayoría de las personas viven ajenas a su esencia, algunas hasta tal punto que casi todo el mundo reconoce la falsedad de sus comportamientos y sus interacciones, salvo quienes son igualmente falsos y los que están alineados de lo que realmente son.
Estar alineado significa no estar a gusto en ninguna situación o con ninguna persona, ni siquiera con uno mismo. Buscamos constantemente llegar a casa, pero nunca nos sentimos en casa. El nacimiento de una emoción. Además del movimiento del pensamiento y no tan cerca de él, está otra dimensión del ego, la emoción. Claro está que no todo pensamiento ni toda emoción le pertenecen al ego. Se convierten en ego solamente cuando nos identificamos con ellos al punto de permitir que nos suplanten por completo, es decir, cuando se convierten en el yo. El organismo físico, nuestro cuerpo, tiene su propia inteligencia y lo mismo sucede con todas las demás formas de vida. Esa inteligencia reacciona a lo que dice la mente, a nuestros pensamientos. Claro está que la inteligencia del cuerpo es una parte inseparable de la inteligencia universal, una de sus incontables manifestaciones. Proporciona cohesión temporal a los átomos y las moléculas que componen el organismo. Eso es así para todas las formas de vida. Es la misma inteligencia que dio su forma física a la planta y que se manifiesta en la flor que abre sus pétalos para recibir el sol de la mañana y luego los cierra durante la noche. Es la misma inteligencia que se manifiesta como Gaia, ese ser viviente complejo que es nuestro planeta Tierra. Esta inteligencia da lugar a reacciones instintivas cuando el organismo se ve amenazado o desafiado. En los animales produce reacciones semejantes a las emociones humanas, ira, temor, placer. Podría decirse que estas reacciones instintivas son emociones primordiales. En alguna situación, los seres humanos experimentan las reacciones instintivas de la misma manera que los animales. Ante el peligro, cuando está amenazada la supervivencia del organismo, los latidos del corazón se aceleran, los músculos se contraen y la respiración se hace más rápida, en preparación para luchar o huir. Yo prefiero huir. Es el miedo primordial. Cuando el cuerpo se siente acorralado, se produce una intensificación súbita de la energía que le da una fuerza que antes no tenía. Es la ira primordial. Aunque estas reacciones instintivas parecen semejantes a las emociones, no lo son en el sentido verdadero de la palabra. La diferencia fundamental entre una reacción instintiva y una emoción está en que la primera es una reacción directa del cuerpo frente a una situación externa, mientras que la emoción es la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Indirectamente, una emoción también puede ser una reacción a una situación o a un hecho real, pero vista a través del filtro de la interpretación mental, el filtro del pensamiento, es decir, a través de los conceptos mentales de bueno, malo, gusto, disgusto, yo, mío. Por ejemplo, es probable que no sintamos emoción alguna cuando nos enteramos de que le han robado el automóvil a alguien, mientras que si fuera nuestro automóvil, nos sentiríamos muy alterados. Es sorprendente cuánta emoción puede generar un concepto mental tan nimio como es el de mío. Si bien el cuerpo es muy inteligente, no está en capacidad de distinguir entre una situación real y un pensamiento. Reacciona a todos los pensamientos como si fueran reales. No sabe que es apenas un pensamiento. Para el cuerpo, un pensamiento preocupante o amenazador significa estoy en peligro, llevándolo a reaccionar de conformidad aunque la persona esté descansando en su cama en la noche. El corazón se acelera, los músculos se contraen, la respiración se hace más rápida y se acumula la energía. Pero como el peligro es solamente una ficción en la mente, esa energía no tiene por dónde desfogar. Parte de ella retorna a la mente y genera más pensamientos angustiosos. El resto de la energía se vuelve tóxica e interfiere en el funcionamiento armonioso del cuerpo. Las emociones y el ego. El ego no es solamente la mente no observada, la voz mental que finge ser nosotros, sino también las emociones no observadas que representan la reacción del cuerpo a lo que dice la voz de la mente.
Ya hemos visto la clase de pensamientos a los cuales se dedica la voz egotista la mayoría de las veces y cuál es la disfunción inherente a la estructura de esos procesos de pensamiento, independientemente de su contenido. Es a este pensamiento disfuncional al cual reacciona el cuerpo mediante emociones negativas. La voz de la mente relata una historia a la cual reacciona el cuerpo porque cree en ella. Esas reacciones son las emociones, las cuales alimentan nuevamente el pensamiento que las creó en primer lugar. Este es el círculo vicioso entre los pensamientos no examinados y las emociones, el cual da lugar al pensamiento emocional y a la fabricación de historias emocionales. Es que yo la vi, es que con estos ojos. El componente emocional del ego es diferente en cada persona. En algunos egos es más grande que en otros. Los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo pueden surgir a veces con tanta rapidez que antes que la mente tenga tiempo de expresarlos, el cuerpo ya ha reaccionado con una emoción. Estos pensamientos existen en una etapa preverbal y podrían considerarse como supuestos tácitos o inconscientes. Se originan en el condicionamiento pasado de la persona, generalmente en la primera infancia. No se puede confiar en nadie. Es un ejemplo de un supuesto inconsciente en una persona cuyas relaciones primordiales con sus padres o sus hermanos no le inspiraron confianza por no haber encontrado apoyo en ellas. Los siguientes son otros supuestos inconscientes comunes. Nadie me respeta ni me aprecia. Debo luchar por sobrevivir. Nunca tengo suficiente dinero. Yo soy fea. Los supuestos inconscientes crean emociones físicas, las cuales a su vez generan actividad mental o reacciones instantáneas. Es así como creamos nuestra realidad personal. ¿Qué es una emoción negativa? Es una emoción tóxica para el cuerpo que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, los celos y la envidia perturban el flujo de energía del cuerpo y afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas. Hasta la medicina convencional, la cual sabe muy poco sobre la manera de operar del ego, comienza a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades propiamente dichas. La emoción dañina para el cuerpo también se contagia a las personas que entran en contacto con nosotros e indirectamente a un sinnúmero de personas a quienes ni siquiera conocemos a través de una reacción en cadena. El término genérico para describir todas las emociones negativas es la infelicidad. Entonces, ¿las emociones positivas tienen el efecto contrario sobre nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Fortalecen el sistema inmune, revitalizan y sanan el cuerpo, pero debemos diferenciar las emociones positivas generadas por el ego de las emociones positivas emanadas del estado de conexión con el ser. Las emociones positivas generadas por el ego traen consigo un opuesto en el cual se puede convertir. He aquí algunos ejemplos. Lo que el ego llama amor es deseo de poseer y un apego que puede convertirse en odio en un segundo. La expectativa ante un evento, es decir, el exceso de importancia que el ego le da al futuro, se convierte fácilmente en desilusión y frustración cuando el evento no satisface las expectativas del ego. Los elogios y el reconocimiento nos hacen sentir alegres y optimistas un día, pero la crítica y la indiferencia nos dejan tristes e infelices al otro día. El placer de una fiesta se convierte en fatiga y resaca al día siguiente. No hay bien sin mal, alegría sin tristeza. Las emociones generadas por el ego son producto de la identificación de la mente con los factores externos, los cuales son inestables y están sujetos a cambiar en cualquier momento como es natural. Las emociones profundas no son realmente emociones, sino estados del ser. Las emociones existen en el ámbito de los opuestos. Los estados del ser, aunque pueden permanecer a la sombra, no tienen opuesto, como aspectos de nuestra verdadera naturaleza, emanan desde nuestro interior en forma de amor, felicidad y paz. La carga del pasado.
La historia de Henchua y Ekido, dos monjes zen que caminaban por un sendero rural anegado a causa de la lluvia, ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad de la mente humana para dejar atrás el pasado. Cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con una joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería enlodar su kimono de seda. Sin pensarlo dos veces, Henchua la alzó, la cargó y la pasó hasta el otro lado. y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio. 5 horas después, estando ya cerca del templo donde se alojaban, Ekido no resistió más e interpeló a Henchua. ¿Por qué alzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del río? Los monjes no debemos hacer esas cosas. Ekido, por favor, hace 5 horas que descargué a la muchacha en la otra orilla del río. En cambio, tú todavía la traes cargada. Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Ekido todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las desilusiones del pasado, acumulando más y más cosas. Pues así es la vida para la mayoría de las personas en nuestro planeta. Qué pesada es la carga del pasado que llevan en su mente. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, pero estos por sí mismos no representan un problema. De hecho, es gracias a la memoria que aprendemos del pasado y de nuestros errores. Los recuerdos, es decir, los pensamientos del pasado, son problemáticos y se convierten en una carga únicamente cuando se apoderan por completo de nosotros y entran a formar parte de lo que somos. Nuestra personalidad, condicionada por el pasado, se convierte entonces en una cárcel. Los recuerdos están dotados de un sentido de ser y nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser. Ese pequeño yo es una desilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad como presencia sin forma y atemporal. Sin embargo, nuestra historia está compuesta de recuerdos no solamente mentales, sino también emocionales. Emociones viejas que se revierten constantemente, como en el caso del monje que cargó con el peso de su resentimiento durante 5 horas, alimentándolo con sus pensamientos. La mayoría de las personas cargan durante toda su vida una gran cantidad de equipaje emocional, se imponen limitaciones a través de sus agravios, sus lamentos, su hostilidad y su sentido de culpa. Debido a esta tendencia a perpetuar las emociones viejas, casi todos los seres humanos llevan en su campo de energía un cúmulo de dolor emocional, el cual he denominado el cuerpo del dolor. Y si quieren constatarlo, vayan a un hospital. Todos los que están ahí tienen un dolor de su pasado. Tenemos el poder para no agradar más nuestro cuerpo del dolor. Podemos aprender a romper la costumbre de acumular y perpetuar las emociones viejas, cambiando de actitud y absteniéndonos de vivir en el pasado, independientemente de si los sucesos ocurrieron el día anterior o hace 30 años. Podemos aprender a no mantener vivos en la mente los sucesos o las situaciones y atraer nuestra atención continuamente al momento puro y atemporal del presente en lugar de obstinarnos en fabricar películas mentales. Así, nuestra presencia pasa a ser nuestra identidad, desplazando a nuestros pensamientos y emociones. No hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente, y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué podemos hacer? El cuerpo del dolor individual y el colectivo. Esto es importante, el cuerpo del dolor colectivo. Ninguna emoción negativa que no enfrentemos y reconozcamos por lo que se puede realmente disolver por completo deja tras de sí rastro de dolor. Para los niños en particular, las emociones negativas fuertes son demasiado abrumadoras, razón por la cual tienden a tratar de no sentirlas. A falta de un adulto completamente consciente que los guíe con amor y compasión para que puedan enfrentar la emoción directamente, la única alternativa que le queda al niño es no sentirla. Desafortunadamente, ese mecanismo de defensa de la infancia suele permanecer hasta la edad adulta. La emoción sigue viva y al no ser reconocida se manifiesta indirectamente en forma de ansiedad, ira, llanto, reacciones violentas, angustia y hasta en forma de enfermedad física.
En algunos casos, interfiere con todas las relaciones íntimas y las sabotea. La mayoría de los psicoterapeutas han tenido pacientes que comienzan afirmando que su infancia fue completamente feliz y más adelante terminan diciendo todo lo contrario. Si bien esos son los casos más extremos, nadie pasa por la infancia sin sufrir algún dolor emocional. Aunque los dos progenitores hayan sido personas iluminadas, el niño crece en medio de un mundo principalmente inconsciente. Este campo de energía, hecho de emociones viejas, pero que continúan vivas en la mayoría de las personas, es el cuerpo del dolor. Sin embargo, el cuerpo del dolor no es solamente individual, también participa del sufrimiento experimentado por un sinnúmero de seres humanos a lo largo de una historia de guerras tribales, esclavitud, rapacería, violaciones, persecuciones, guerras, torturas y otras formas de violencia. Este sufrimiento permanece vivo en la psique colectiva de la humanidad y se acrecienta día a día, como podemos comprobarlo viendo los noticieros u observando el drama de las relaciones humanas. En el cuerpo colectivo del dolor seguramente está codificado el ADN de todos los seres humanos, aunque todavía no se haya podido demostrar. Todos los seres que llegan al mundo traen consigo un cuerpo del dolor emocional. En algunos es más pesado y denso que en otros. Algunos bebés son bastante felices la mayoría de las veces. Otros parecen albergar una gran cantidad de tristeza. Es cierto que algunos bebés lloran mucho porque no reciben suficiente atención y cariño, pero hay otros que lloran sin razón aparente, como si quisieran que todas las personas a su alrededor fueran tan infelices como ellos, lográndolo a veces. Han llegado al mundo con una carga pesada de sufrimiento humano. Otros bebés lloran con frecuencia porque detectan las emanaciones de las emociones negativas de sus padres, lo cual agranda su cuerpo del dolor al absorber la energía de los cuerpos del dolor de sus padres. Independientemente de la razón, a medida que crece el cuerpo físico, crece también el cuerpo del dolor. Las personas cuyo cuerpo del dolor es más pesado generalmente tienen mayores oportunidades de despertar espiritualmente que quienes llegan con un cuerpo relativamente liviano. Mientras algunas permanecen atrapadas en los cuerpos densos, muchas otras llegan a un punto en que ya no toleran su infelicidad, de manera que se acentúa su motivación para despertar. ¿Por qué es tan significativa en la conciencia colectiva de la humanidad la imagen del Cristo, del Jesús agonizante, con su rostro distorsionado por el sufrimiento y su cuerpo marchado con la sangre de sus heridas? Los millones de personas, especialmente durante la Edad Media, no se habrían identificado tan profundamente con esa imagen si ésta no hubiera encontrado eco con algo dentro de ellas, o si no la hubieran reconocido inconscientemente como una representación de su propia realidad externa, de su cuerpo del dolor. Del cómo se renueva el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es una forma semiautónoma de energía hecha de emociones que vive en el interior de la mayoría de los seres humanos. Tiene su propia inteligencia primitiva, muy parecida a la de un animal astuto, y el principal objetivo de esa inteligencia es la supervivencia. Al igual que todas las formas de vida, necesita alimentarse periódicamente, y su alimento es la energía compatible con la suya propia, es decir, la energía que vibra en una frecuencia semejante. Toda energía emocionalmente dolorosa puede convertirse en alimento para el cuerpo del dolor. Es por eso que tanto le agradan al cuerpo del dolor los pensamientos negativos y el drama de las relaciones humanas. El cuerpo del dolor es una adicción a la infelicidad. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor tiene una fase activa y otra latente. Cuando está latente, olvidamos fácilmente que llevamos una nube negra o un volcán dormido en nuestro interior, dependiendo del campo de energía de nuestro cuerpo del dolor en particular. El período que permanece latente varía de una persona a otra. Unas cuantas semanas es lo más común, pero puede también ser unos cuantos días o unos cuantos meses, o puede permanecer en estado de hibernación durante años hasta que algún día ¡bum! Si la persona vive sola o no hay nadie cerca en el momento del cuerpo del dolor,
o no hay nadie cerca en el momento del cuerpo del dolor, se alimenta de los pensamientos. De un momento a otro los pensamientos se tornan profundamente negativos. La persona estaba ajena al hecho de que justo antes del torrente de pensamientos negativos una oleada de emoción invadió su mente en la forma de un estado de ánimo negro y pesado, de ansiedad o de ira. Todos los pensamientos son energía y el cuerpo del dolor procede a alimentarse de esa energía. Pero no cualquier pensamiento sirve de alimento. No es necesario ser particularmente sensible para notar que un pensamiento positivo genera una sensación distinta a la que genera uno negativo. Aunque es la misma energía, vibra en una frecuencia diferente. Un pensamiento alegre y positivo no es digerible para el cuerpo del dolor, el cual solamente puede alimentarse de los pensamientos compatibles con su propio campo de energía. Los pensamientos están hechos de la misma energía, pero vibran a una frecuencia más alta que la de la materia, razón por la cual no podemos verlos o tocarlos. Los pensamientos tienen su propia gama de frecuencias. Los negativos están en la parte inferior del espectro, mientras que los positivos están en la parte alta de la escala. La frecuencia vibratoria del cuerpo del dolor resuena con la de los pensamientos negativos, razón por la cual solamente puede alimentarse de ellos. El patrón usual por el cual el pensamiento crea las emociones se convierte en el caso del cuerpo del dolor, por lo menos inicialmente. La emoción del cuerpo del dolor no tarda en apoderarse del pensamiento y una vez que eso sucede, la mente comienza a producir pensamientos negativos. La voz culpa, acusa, reniega, se imagina, y nosotros nos identificamos totalmente con lo que dice la voz y creemos todos sus pensamientos distorsionados. Es el momento en que se apodera de nosotros la adicción a la infelicidad. Devora ansiosamente todos los pensamientos negativos. En efecto, la voz que habla usualmente en la mente se ha convertido en la voz del cuerpo del dolor y ha asumido el control del diálogo interior. Se establece entonces un círculo vicioso entre el cuerpo del dolor y el pensamiento. Interesantísimo. Un poquitico ladrilludo, pero interesantísimo. Wow. Cuando te abrazas, cuando te amas, cuando te quieres, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy varias veces: me apruebo y me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos del drama y el cuerpo del dolor. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de fracaso, de frustración, de celos, de rabia, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Cierra los ojos, cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo. Agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate. Agradece y duérmete. Por favor, cuando entren a la página, por favor, hagan la marquita chulear en me gusta y en suscriptores. Me gusta y suscriptores, por favor. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.